Libra, mayo 2021. En este mes tendrás más trabajo o gastos derivados de asuntos legales o trámites que son necesarios para obtener compensaciones e ingresos, que podrían ser a largo plazo o para más adelante. Podría ser un pago de cuotas, o días, horas, e ingresos, que se van acumulando para tu jubilación, un plan de pensiones, o algo similar. Te dejarás guiar por tu interior con alguna propuesta o mostrando sentimientos hacia una persona o gentes que han tenido pérdidas o que se ven apurados económicamente. En labores, son aquellas que ayudan a quien pasa apuros y porque hay carencias de algún tipo. Tomas la iniciativa para la realización de tareas y con planes que ayuden a quitarse esas preocupaciones de encima poniéndole mucha imaginación y creatividad. En casos, está relacionado con situaciones de estrés, pesimismo, fobias, y creencias basadas en lo irreal. Piensas que vas a dedicar tiempo a tareas que no son las de siempre. Podrán ser estudios o un entretenimiento y en el cual contarías con enseñanzas y promoción de alguien que es muy bueno en eso, o precisamente para lograr capacitarte y como entrenamiento en esas cuestiones. Así que harás alguna prueba que por cierto saldrá muy bien. Para conseguir algo que deseas, o llevar a buen puerto lo dicho anteriormente, en principio debe darse un acuerdo entre varios. Necesita conocimientos, y limar asperezas de tal forma que un grupo o gentes que tienen diferentes opiniones, lleguen a un veredicto válido para todos o aquel que es el exacto. Dicho de otra forma, lo que está disperso, hay que reunirlo, sean eso pensamientos, ideales, o cualquier otra cosa. En salud. No dejes de lado los avisos que te esté enviando tu cuerpo. Haz revisiones médicas. Vendría bien que las diferentes opiniones que tiene cada especialista respecto a lo que te pasa, fueran coordinadas, y se pusieran de acuerdo. En general debería haber un traslado y adaptación mental a una nueva circunstancia o lugar, y eso significaría que algún proyecto tuviese que ser cancelado o que te lo encuentres así cuando ya pensabas que todo estaba correcto. En general habla de algo que tiene una apariencia como grandiosa y de gran visibilidad, pero que realmente se ve así porque se le ha aumentado lo que en realidad es. Si nos referimos a una actividad o tarea, eso significa que vendrá bien que la promociones, publicites, que le des una mejor apariencia para que sea llamativa. En cuanto a trabajos para lograr lo que deseas, necesita que le dediques muchas horas, lo que haría que tu vida personal y tiempo libre se redujera en gran medida. En la primera quincena, hay un avance en algo en lo que te interesas, aunque debes decidir entre dos opciones sobre cuestiones que tienen que ver con gente de edad y circunstancias de otro tiempo. La intención es lograr equiparación y equilibrio, que cada cual cuente con lo necesario y lo que es justo, que haya un buen ambiente familiar y de trabajo, y que aquellas liquidaciones y a lo que tienes derecho, te pertenezca, o puedas cobrarlo. En otros aspectos, será para llegar a buenos acuerdos, relacionarse, cooperar y alternar. Sentimentalmente vas hacia la persona que amas. Los que no tienen a nadie se enamorarán de una persona de entre un grupo con el que se reúne. Podría ser de redes sociales o gentes hacia las que tú te diriges, bien sea para divertirte, debido a tu trabajo, o como un visitante. Esa persona es alguien del pasado, o a quien amaste en otro tiempo y que te la vuelves a encontrar. Para alguna, hace referencia a una persona mayor, o al menos de bastante más edad que la tuya. En casos, hay un encuentro o es debido a un festejo o celebración, tal como un cumpleaños, bautizo, o boda. De cualquier forma todos, vosotros, y en cualquier aspecto de la vida, estaréis haciendo cálculos, de lo que conviene. Tendrás habilidad para adaptarte a lo que sea. Si hablamos de personas, será para ver con quién os quedáis y quién es el que os presta a vosotras más atención, para luego elegir o decidiros definitivamente. En general se sopesan las cosas y a las gentes para que no haya desfases. En la segunda quincena, se inicia un proyecto con una persona o empresa que maneja mucho dinero. Para algunos, es un proyecto conmemorativo o celebración, por ejemplo, una reunión o un partido amistoso. Pero de cualquier forma, es una tarea y situación en la cual las emociones están disparadas y elevadas. Reorganizas, y haces trámites para la llegada de gentes y nuevas circunstancias. Te abres, y dejas entrar a lo nuevo y lo que pudiera llegar, con llamadas telefónicas que se reciben y comunicados que tú mismo también podrás hacer. En mente tienes un plan que está muy bien definido de hasta dónde llegarás, cómo quedará finalmente tu proyecto y lo que sucederá. Es un trabajo o tiempo por el que no recibes una compensación adecuada, pero que sí puede darte rendimiento de otra forma o a la larga. Para algunos, supondrá un ingreso de dinero, información, apoyo,
o recibir material que le costará muy poco o incluso nada. Y hasta aquí la predicción para este periodo. Feliz mes amigo y amiga, no te olvides de suscribirte.